Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta segunda clase del curso. Ya tenemos en pantalla a Walter Krieger, que es nuestro docente de hoy. También comentarles que hubo un cambio. Esta clase 2 iba a estar a cargo de Alejandro Chamatrópulos, pero por una cuestión de índole personal vinculada a salud, él va a pasar para la clase 3. Hemos invertido ese orden. Y sí va a haber un cambio de horario para el miércoles próximo por una imposibilidad con su agenda para la semana que viene. Y la clase de la semana que viene va a ser de 15 a 17. Ya le vamos a enviar el recordatorio y también consideren que las clases son grabadas y luego son subidas al campus. Si alguno por alguna cuestión justo tuviera una imposibilidad la semana que viene en ese nuevo horario, recuerden que va a quedar grabada. De todos modos, eso se lo vamos a recordar nuevamente también por mail y también se los voy a dejar aquí en el chat del Zoom. Ahora sí, voy a presentar formalmente a nuestro docente de hoy, que ya lo estamos viendo, a Walter. Walter Krieger es secretario general de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, es docente universitario de grado en Derecho de los Contratos, Derecho del Consumidor, Derecho de Daños y Derecho de las Obligaciones en las universidades de Buenos Aires, Católica Argentina y del Centro de Estudios Macroeconómicos en UCEMA. También es docente universitario de posgrado en la UBA, en la UCA, en UCEMA, en Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en la Universidad del Salvador, del Noroeste Argentino, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la de Cuyo, entre otras. Es muy extenso su currículum y es socio fundador del estudio Borda, Krieger y Asociados. Ahora sí, te presento, Walter, te doy la bienvenida en nombre de Comercio y Justicia, muy agradecidos de que participes en este curso y que estés hoy en esta clase. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. A mí siempre me gusta estar en estas actividades, sobre todo en Córdoba, que es una provincia a la que quiero muchísimo, porque tengo parte de mi familia viviendo allá. Tengo un sobrino y parte de mi familia viviendo allá en Córdoba, así que es una provincia a la que le tengo mucho, mucho cariño. Así que siempre soy yo el agradecido y cada tanto me encanta ir a visitar y demás. Así que bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Ojalá que tengamos Este, otra oportunidad ma- presencial en otro momento, entonces, Walter. Cuando quieran, siempre es un gusto. Siempre estoy dispuesto, sobre todo para Córdoba, siempre estoy dispuesto. Este, Así que bueno, como dijo recién Carolina de CB, ejerzo la profesión básicamente, así que la idea es tratar de tener una charla sobre el tema que hemos propuesto, que es el tema de los sistemas de responsabilidad en materia de derecho del consumidor, generando algún ida y vuelta. Así que si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte para hacer, puede tranquilamente abrir el micrófono y meterse o escribirlo en el chat eventualmente. No hay ningún problema. Eh, la metodología que vamos a utilizar, les decía también recién a Carolina, vamos a tener un primer bloque de chat, después vamos a hacer un break y después de 10 minutitos y después vamos a volver a tener otro bloque más. No me gusta extenderme más de 50 minutos en las charlas, sobre todo en las virtuales, porque piensen ustedes que un capítulo de Netflix dura 50 minutos y está diseñado para entretenerlos. Yo no soy Netflix, ni mucho menos, entonces lo que yo diga después del minuto 50 a ustedes ya no les va a generar nada, no los va a mantener metidos en la conversación ni nada, entonces siempre está bueno en los 50, 55 minutos hacer un break, tomar un vaso de agua, despejar un poco la mente y después seguir como para poder retomar y que nos sirva a todos, ¿no? También a los que estamos de este lado del mostrador, la clase virtual nos genera un desgaste y también es bueno también para mantener la charla interesante, hacer un break y después continuar. Así que bueno, estos son más o menos las ideas para hoy. Como está anunciado, para la clase que viene, para el miércoles que viene, les decía, la idea hoy es charlar respecto de los sistemas de responsabilidad que trae la Ley de Defensa al Consumidor. Vamos a ver que la Ley de Defensa al Consumidor trae tres grandes sistemas, ¿no? Tres grandes sistemas que además vamos a tener que coordinar
y ahora vamos a ver cómo funciona esta idea mediante el llamado diálogo de las fuentes, con el sistema de responsabilidad civil del código. Lo primero que tenemos que comprender cuando abordamos una materia con una legislación específica como es defensa del consumidor, es que desde la entrada en vigencia del Código Civil 2015, tendremos que prescindir de esta dicotomía en la cual nos solemos tentar y decir, bueno, aplico la ley de defensa del consumidor, entonces el resto me queda fuera y ya. Los problemas, sobre todo, insisto, del 2015 y por la interpretación que el legislador le quiso dar al artículo 1 del Código Civil y Comercial, es en materias de regulación específica, como puede ser derecho del consumidor y las otras normas, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo es derecho del consumidor y es derecho del consumidor y Código Civil, es derecho del consumidor y derecho de los seguros, es derecho del consumidor y normas regulatorias de la IGJ en materia de planes de ahorro, por ejemplo. Son complementariedades, no son exclusiones. Y a partir de estas complementariedades, tenemos que ver cómo funcionan estos tres grandes sistemas, les decía, que trae la Ley de Defensa del Consumidor. Un sistema pensado para el incumplimiento contractual o la inejecución de la oferta, a partir del texto del artículo 10 bis, que va a tener algunas particularidades respecto del régimen del pacto comisorio del Código Civil, de los artículos 1084 a 1086, un sistema de responsabilidad, si se quiere, extracontractual, con muchísimas comillas, póngale ese extracontractual ahí, pensado para las situaciones donde se generan daños a los consumidores a partir del riesgo o vicio de un producto introducido en el mercado o de una prestación deficiente de un servicio, que no tiene nada que ver con la inejecución de oferta o incumplimiento contractual del 10 bis. Cuando tenemos problemas de consumidor, normalmente tenemos toda la tendencia a querer meternos en este sistema de solución de conflictos, ¿no? Del artículo 40, sobre todo por la posibilidad de traer a toda la cadena de comercialización. Entonces, como tenemos ahí una cadena de legitimados pasivos muy grande, queremos meter todo dentro de la bolsa del artículo 40, y vamos a ver que el artículo 40 tiene alcances muy determinados por la norma, situaciones donde se aplica, y situaciones donde no se aplica y donde las soluciones las vamos a tener que construir desde otro lugar. Y un tercer sistema de responsabilidad, que es el régimen de garantías, de los artículos 12 a 17, donde vamos a tener que marcar algunas diferencias con el régimen de las obligaciones de saneamiento, particularmente con los vicios ocultos del Código Civil y Comercial. Parecen que estarían regulando lo mismo y no están regulando lo mismo, y las reglas de juego son diferentes, y parecería ser que también este régimen de garantías nos trae una cadena de legitimados pasivos, de deudores solidarios, que no es la misma que la del artículo 40, aunque hay nombres que se repiten, pero vamos a ver que hay alcances distintos. Entonces, la idea a partir de la charla de hoy es ver cómo cada uno de estos tres sistemas, con estas particularidades, funciona, de manera de que cuando tengamos conflictiva de derecho del consumidor, sepamos a dónde pararnos. Básicamente, el grueso de la conflictiva del derecho del consumidor la vamos a tener que embutir adentro de alguno de estos tres sistemas. O el proveedor incumplió lo que prometió, o el proveedor causó un daño a partir de un defecto del producto, de un riesgo del producto, o el producto resulta deficiente y hay que atender a esa situación. No me voy a volver a meter en qué es proveedor, qué es consumidor y demás, porque eso entiendo que ya lo han charlado en la clase pasada con Federico. Sí, un breve recuento esto de qué es el diálogo de las fuentes, para ver cómo van a interrelacionarse estas normas que vamos a charlar hoy con las normas del Código Civil y Comercial, con las normas particulares de los entes reguladores, por ejemplo, IGJ, como ente de contralor de los planes de ahorro, o la Superintendencia de Seguros como organismo de contralor de los seguros y demás. La idea del diálogo de las fuentes
insisto, y hago mucho hincapié en esto, porque viene a ponernos de cabeza una tradición jurídica de 150 años. Los que somos más viejos, crecimos y nos formamos en la facultad con el viejo paradigma de Cossio respecto de la resolución de conflictos en materia de qué norma debía prevalecer respecto de otras, ¿no? No estoy hablando de la pirámide Kelsen en cuanto a la orden normativo, que tampoco nos va a servir demasiado, sino, de hecho, las teorías de Kelsen ya no nos sirven demasiado, porque el derecho, según como lo explicaba Kelsen, no puede ser aplicado al derecho moderno. No es que estaba equivocado Kelsen, sino que el mundo cambió y la explicación de Kelsen ya no resulta suficiente. Pero se acuerdan que este paradigma de Cossio nos hablaba de reglas, ¿no?, tales como ley posterior deroga ley anterior, ley particular rige sobre ley general. ¿Se acuerdan todo esto que viene en la facultad, no? Bueno, el diálogo de Fuentes lo que hace es venir a llevarse puesto esta idea. Cuando empezamos a hablar de diálogo de Fuentes, la invitación o la imposición que nos hace el legislador es a empezar a resolver las conflictivas desde otro lugar. Si ustedes agarran el texto del artículo 1 del Código Civil y Comercial, van a ver que les dice que el juez tiene que resolver los conflictos que están traídos a su conocimiento aplicando 3 fuentes normativas distintas. Dice que tiene que aplicar la ley, por supuesto, la Constitución y las convenciones de derechos humanos, ¿no? O sea, el artículo 1 nos pone 3 fuentes normativas a las cuales el juez tiene que recurrir para resolver un conflicto. Como primera medida esto. Segundo, tenemos normativa de derecho del consumidor que es posterior a la Constitución Nacional, ¿no? O tenemos normativa del Código Civil que es posterior a la Ley de Defensa del Consumidor. Si aplicáramos ley posterior deroga ley anterior, chocaríamos de lleno con el principio de ley más benigna, por ejemplo. Ejemplo de lo que estoy diciendo, el artículo 35 de la Ley de Defensa del Consumidor, cuando habla de la compraventa domiciliaria, esta que se hace fuera del lugar donde normalmente se venden las cosas, la que se hace por internet, establece un derecho de arrepentimiento, ¿no? Después de dentro de los 10 días de haber adquirido el producto, puedo arrepentirme, avisarle al proveedor, esto no lo quiero, y acá empieza, ¿no?, un conflicto normativo que nos sirve para esta explicación. Dice el artículo 35, que es del año 93, que el consumidor tiene que poner a disposición del proveedor el producto del cual se está arrepintiendo. O sea, le tengo que decir al proveedor, mirá, esto que me mandaste por internet no lo quiero, venirlo a buscar. No importa que vos estés en Buenos Aires y yo esté en Córdoba, vos lo tenés que venir a buscar. ¿Cómo se resuelve este problema? Es tema tuyo. Si vamos al texto del 1105 del Código Civil, el Código Civil dice, frente al mismo supuesto donde el consumidor se arrepiente dentro de los 10 días, el consumidor tiene que devolver la cosa. Devolver y poner a disposición, claramente no es lo mismo. Devolver implica, por más que sea gratuito, que no tenga que afrontar ningún costo ni nada, pero tengo que ir hasta el correo, ponerlo mandarlo y demás. Frente a estas dos normas que regulan la misma situación, la que prevalece es la más favorable al consumidor. El texto de 1993 pongo a disposición. Si me rigiera, como les decía, por las reglas de Cossio, la ley posterior, que es el Código Civil, me obligaría a devolver. Entonces, esta idea del diálogo de fuentes nos viene a decir hay que resolver los conflictos de otra manera. ¿Por qué hay que resolver los conflictos de otra manera? O mejor dicho, la pregunta siempre más importante para hacerse en la vida no es el por qué, sino el para qué. ¿Para qué tengo que resolver el conflicto de otra manera? Para poder ajustar las soluciones de los conflictos a los principios constitucionales y convencionales. Entonces, primera premisa, cuando aplico diálogo de fuentes, el juez no puede hacer lo que quiere. No es un libre albedrío al tribunal para que resuelva como se le ocurre, sino que tiene que procurar construir soluciones que se ajusten o que mejor se ajusten, la solución que termine tomando, y deberá explicar por qué lo considera de esa manera el juez, la resolución que tome es la que mejor
resuelva, mejor garantice o mejor permita la realización de los derechos constitucionales y convencionales. En materia de derecho del consumidor, esta realización de los derechos va a darse en la medida en que seamos más eficaces protegiendo al consumidor, porque la piedra angular del derecho constitucional de los consumidores es el principio protectorio. Entonces, cuando el juez construye soluciones en conflictos de consumo, el mandato constitucional es construir soluciones desde el punto de vista protectorio, o así debería serlo, ¿no? Si no nos gusta, bueno, tendremos que plantear una reforma al artículo 42 de la Constitución. En la medida en que no lo hagamos, ese es el mandato que hay, como primera medida. Ahora, ¿cómo se hace esto, el diálogo de las fuentes? Bueno, como tengo que prescindir de esta idea de qué ley está primero, qué ley está segunda, cuál es particular, cuál es general, la idea es que el juez tome todas las fuentes aplicables, todas las fuentes normativas, claro, todas las fuentes normativas que pueden aplicarse a la solución del conflicto, que puede ir desde una ley nacional hasta una resolución municipal de algún municipio perdido en el interior de alguna provincia. Toda la construcción normativa aplicable al caso la tiene que tomar, analizarla y determinar cómo interrelaciona, cómo hace dialogar justamente todas esas normas para construir esta solución que permita la mejor realización de los derechos. Este diálogo, esto lo explica una profesora brasilera que es Claudia Lima Márquez, que es quien trajo a América Latina la idea del diálogo de fuentes, la trajo al Brasil y de ahí la ha tomado nuestro legislador. Después, si quieren, otro día discutimos si esto está bien o está mal. Pero digo, esto es lo que tenemos. Digo, esto es el artículo 1 del Código Civil y Comercial, y así como lo estamos viendo con estas normas básicas, ahora después vamos a ver cómo esto se traspola al diálogo entre el régimen de responsabilidad civil del Código Civil y Comercial con las reglas de la responsabilidad civil de la Ley de Defensa del Consumidor. O sea, no tiene un para qué esta charla introductoria. Decía, Claudia Lima Márquez nos plantea tres formas de hacer este diálogo. Uno es de exclusión. Aplico una norma y no aplico la otra. El ejemplo, por ejemplo, que les estaba dando de la compraventa domiciliaria. Aplico la norma más favorable, la que dice que tengo que poner a disposición, y excluyo la norma menos favorable, que es la que dice tengo que devolver. Puede ser que aplique una conjunción de normas, aplico dos normas a la vez. Por ejemplo, si tengo algún conflicto con un banco, voy a aplicar la norma de defensa, supongamos una falta de información de un banco, una discusión en torno a un cargo no informado de un banco, por poner un ejemplo. Voy a aplicar la norma del artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, sumada al artículo 1100 del Código Civil y Comercial, sumado a las disposiciones del Banco Central respecto de que regulan la información que tienen que proveer los bancos, sumado a las normas específicas del Código Civil y Comercial que regulan la contratación bancaria. Entonces ahí tengo una serie de normas que no se van a excluir entre ellas, sino que se van a sumar, y entre todas me van a dar la pauta para determinar si aquello que el banco informó fue suficiente o no lo fue, o si había que informar algo más que no fue informado, o si la información efectivamente fue cumplida. O sea, tengo un montón de normas que las voy a tener que unir para que eso me dé una solución. Y la otra es la yuxtaposición de normas. Un poquitito de cada una de estas normas, ¿no? Entonces, si tengo, por ejemplo, que integrar un contrato por una cláusula abusiva, tengo la norma de orden público que me va a decir cuál va a reemplazar, la norma que me va a decir si esa cláusula es abusiva o no lo es, por ejemplo, algún supuesto de los que está contemplado en el artículo 37. Entonces, voy a ir aplicando un poquito de cada una de esas normas para construir la solución. Eso se llama yuxtaposición normativa. ¿Se entendió? ¿Me van siguiendo? Bueno, vamos a tomar el silencio como consentimiento. No, están haciendo gestos en pantalla, con pulgar para arriba. Bueno, me quedo tranquilo entonces. Quédate tranquilo y en el chat no están diciendo que no, así que...
Bueno, por eso decía, vamos a tomar el silencio como respuesta afirmativa. Entonces, vamos a empezar a ver entonces esta idea del diálogo de fuentes, que así es como funciona, como pensaba lo pensó el legislador que debía funcionar, ¿cómo lo vamos a empezar a aplicar en estos tres sistemas de responsabilidad que les planteaba al principio? Vamos a comenzar por este sistema, si se quiere, de Lima Márquez. Sí, el libro se llama Diálogo de las Fuentes. Diálogo das Fontes. Espera que lo pongo acá en el chat. En octubre, si se quieren agendar, después les paso el aviso parroquial, el 27 de octubre, Lima Márquez va a estar en San Isidro, en Buenos Aires, dando una charla, así que si alguno tiene ganas de venir, después les paso el aviso parroquial. Les decía, vamos a empezar por este primer sistema, que es el tema, si quiere, contractual. Pensado para, en el artículo 10 bis, para la inejecución de la oferta. Y acá vamos a tener que marcar una diferencia trascendental entre el contrato de consumo y el contrato paritario. Si se acuerdan de la facultad, el contrato paritario, ¿no? Este contrato que es un contrato de alquiler, por ejemplo, ¿no? Un contrato de compraventa inmobiliaria entre dos particulares, nace cuando hay una aceptación de la oferta, ¿se acuerdan? Hay un oferente, hace una oferta, el otro acepta, y con esta aceptación se produce el nacimiento del contrato. Esta discusión de siglos, que viene de arrastre del derecho romano, respecto del momento en el que nace el contrato, si bien muchas veces parece un problema filosófico, un problema de que a los profesores de contratos nos encanta teorizar sobre, tiene una aplicación práctica muy concreta. A partir del momento en el que nace el contrato, las partes tienen la posibilidad de reclamarse los efectos del contrato, ¿no? Yo no puedo reclamar el cumplimiento de un contrato que todavía no nació. Necesito que exista esta aceptación, necesito marcar el momento en el que nace el contrato, porque ese es el momento a partir del cual le puedo decir a la otra parte, cumplí. ¿No? Digo, si estoy comprando una casa, no le puedo exigir, y estoy negociando con el vendedor el precio, no le puedo exigir que me entregue la casa hasta que no hay contrato, ¿no? Estamos todos de acuerdo con esta premisa básica. Ahora, el contrato de consumo es distinto. Porque como en el contrato de consumo, a través del texto del artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor, la oferta es parte integrante del contrato, el contrato de consumo va a tener la particularidad, a diferencia del contrato paritario, que las partes no solamente se van a poder exigir el cumplimiento de aquello que está plasmado en el contrato, sino que también se van a poder exigir el cumplimiento de aquello que fue parte de la negociación precontractual. Ya sea a través de una oferta publicitaria, ya sea a través de una oferta negocial. Digo, por más que me hayan hecho una oferta, no a través de un medio de comunicación o a través de un video de YouTube o lo que fuere, sino me senté a negociar con el vendedor, por ejemplo, en una contratación de un plan de ahorro, y me pusieron en una hojita, le vamos a entregar el automóvil dentro de los 90 días de la suscripción del contrato, algo que después nunca pasa, la cuota 5, la cuota 6, ¿no? Le vamos a entregar el auto. Por más que me lo hayan puesto por escrito y no me lo hayan ofertado públicamente, eso vale como oferta. Y esa promesa es parte integrante del contrato. De manera tal que si ustedes miran el texto del artículo 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, se van a encontrar que la normativa refiere a la inejecución de la oferta o del contrato. El mismo remedio que el legislador previó para el incumplimiento contractual en materia de consumo también se aplica para el incumplimiento de la oferta. Aquello que fue prometido en la etapa precontractual va a tener la misma protección
que el contenido del contrato. ¿Por qué? Porque por el artículo 8 les decía, es parte integrante del contrato. Aquello que me prometieron es parte integrante del contrato, entonces puedo exigir su cumplimiento. Fíjense qué diferencia grande respecto del contrato paritario, que aquello que me prometieron en la etapa negocial, una vez que tengo el contrato firmado, yo puedo exigir aquello que está en el contrato, no aquello que me prometieron en la etapa de negociación. Después hay algunas excepciones, pero quedémonos con esto como regla. Ahora, frente a la inejecución de la oferta o al incumplimiento del contrato, el artículo 10 bis genera 3 acciones parecidas a las del 730 que el legislador estableció para la inejecución de las obligaciones, con una diferencia, ¿no? Si ustedes leen el 730, le dice, bueno, frente al incumplimiento de las obligaciones, el acreedor tiene 3 acciones posibles. El cumplimiento forzoso, el cumplimiento a través de un tercero, los daños y el pago el reclamo de daños y perjuicios, y en materia de contratos es la extinción del contrato y los daños y perjuicios. El artículo 10 bis va a permitir el cumplimiento forzoso, va a permitir la extinción del contrato como segunda opción, como tercera opción, pero en el medio no va a permitir el cumplimiento por un tercero, sino que lo que va a permitir es la sustitución, la entrega de un producto de igual calidad. Ahí ya tenemos una diferencia. Respecto a la acción de cumplimiento, y cualquiera de las 3 opciones que elija el consumidor, ¿no? Son sin perjuicio de los daños sufridos, que deberán ser indemnizados aparte. Respecto de la acción de cumplimiento, mucho para discutir no hay. Quiero que cumplas aquello que me prometiste. Y en esa acción de cumplimiento puedo exigir que se me entregue aquello que está en el contrato o aquello que me fue ofertado a mi elección, lo que más me convenga, ¿no? Entonces, si me prometieron que me iban a dar un servicio de internet a 2.000 pesos por mes y después me llega la factura y son 5.000, puedo exigir que me den el servicio al valor que me fue ofertado originalmente. Eso no genera mucho debate, ¿no? Estamos todos más o menos de acuerdo que cumplan lo que estaba ofertado y chao. El tema de la sustitución tampoco genera mucho debate. De hecho, la sustitución, cuando la norma habla de iguales, que la sustitución debe darse por producto de iguales características, lo que hace es fijar un piso y un techo, ¿no? del reclamo. No puedo pedir que me den algo más de lo que yo había adquirido, ni el proveedor puede pretender entregarme algo de menor calidad de lo que había adquirido, sin perjuicio, insisto, de los daños y perjuicios. O sea, eso de características similares funciona como piso y techo para ambas partes. Si me compré un celular de medio pelo y no me cumplieron con las prestaciones que me habían prometido de ese teléfono, voy a poder pedir que me entreguen un teléfono de características similares. No voy a poder pedir un iPhone. Ni tampoco la empresa de telefonía celular se va a poder liberar entregándome un Nokia 1100. Iguales características, parece un punto razonable en función de la realidad del contrato. Doc, el conflicto más grande... Sí, Doc, ¿me escuchás? ¿querías preguntar algo? Sí, tengo una consulta que voy a decir que eso no requiere mayor debate. Pero si yo compré un 0 kilómetro, ¿no es cierto? Sí. Y después de un año de juicio resulta que el 0 kilómetro resulta fallado. A mí me tienen que entregar un auto modelo 2022 o un auto 0 kilómetro. A ver, primero, depende de qué es lo que estés pidiendo. Si estás pidiendo una sustitución, claramente te tienen que entregar un 0 kilómetro. Porque vos yo le adquiriste un 0 kilómetro. Igual, ese ejemplo que vos me estás dando, ¿me lo puedo quedar para discutirlo cuando veamos garantías? Porque acá estamos viendo incumplimiento contractual. Okay. El ejemplo que vos estás dando tiene que ver, que viene con una falla, tiene que ver con discusiones que se dan en el régimen de garantías, donde sí hay una norma específica que habla de devolver las sumas percibidas en el momento de la restitución. Ahí hay una discusión dando vueltas. Pero cuando hablas de falla en el producto, ya nos metemos en el régimen de garantías, que no tiene que ver con el incumplimiento contractual. ¿Estamos? Listo. No le estoy esquivando el bulto a la pregunta, sino digo, mirá, lo vamos a charlar ahora en un ratito. Listo.
¿Tá? Bien, entonces, sí les decía, hay una discusión respecto de la resolución contractual. ¿Y por qué hay una discusión respecto a la resolución contractual? Si ustedes recuerdan, el 1084 del Código Civil plantea que la extinción del contrato, la resolución, el ejercicio del pacto comisorio, requiere por parte del deudor un incumplimiento grave, ¿no? Entonces, la discusión que se plantea es, ojo, acá, el proveedor, ¿le vamos a exigir un incumplimiento grave para darle al consumidor la acción de resolución? ¿O frente a cualquier incumplimiento del proveedor, el consumidor puede resolver el contrato? ¿Se entiende el planteo, no? Digo, cualquier incumplimiento, por mínimo que sea, ¿habilita al consumidor a extinguir el contrato o necesitamos incumplimiento grave como pide el 1084? Esta discusión había varias miradas sobre el tema y para mí la solución más acertada la tuvo la Corte de la Provincia de Buenos Aires en un caso que se llama Bosé, como el cantante Miguel Bosé, pero claramente no es pariente, Bosé Max contra Ford, donde justamente había algo de lo que decía recién. ¿Cómo era tu nombre? Maguas, Doc, Adrián Maguas. Pensé que estaba en silencio. Gabriel. Como decía recién Gabriel, no, era un caso parecido. Un señor había comprado una 4x4, 0 kilómetros, en Ford, y la camioneta había venido con un defecto de fábrica y el motor se funde al poco tiempo de ser adquirida la... Adrián, perdóname. Al poco tiempo de ser adquirida la unidad, se funde el motor, ¿no? Entonces, este señor, Bose, pretende devolver la camioneta y que le devuelvan el dinero. Y Ford le contesta diciendo que el contrato estaba mal resuelto porque el incumplimiento que le estaban achacando no era grave en la medida en que esa falla de motor podía ser sustituida, o inclusive podría haber sido sustituido el motor, que existía un régimen de garantías para tanto y que por lo tanto el consumidor no podía resolver el contrato habiendo otras alternativas para poder resolver el conflicto sin necesidad de extinguir el contrato. Tanto la primera instancia como la Cámara de Apelaciones le dan la razón a Ford respecto a este punto de que habiendo otras alternativas, resolver el contrato no podía ser una alternativa, de que no parecería ser que estuviéramos frente a un incumplimiento esencial de las obligaciones por parte de Ford, y la Corte de la Provincia de Buenos Aires casa el fallo de la Cámara y lo revoca y le da la razón a Bosé y da 3 explicaciones respecto de esto, que ahora les voy a explicar por qué son relevantes esto que dijo la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Dice, primero, la Ley de Defensa del Consumidor no exige el requisito de incumplimiento esencial o de incumplimiento grave para el ejercicio de la acción resolutoria, de manera tal de que, en base al principio protectorio, no le podemos exigir al consumidor que cumpla con requisitos que la ley no le pide, más allá de lo que le pide la ley, pues si no le estaríamos agravando la situación y por lo tanto le estaríamos disminuyendo su nivel de protección. Segundo, dice la Corte, que existan distintas alternativas para el consumidor frente a un determinado conflicto, la mera elección de una de ellas no implica el ejercicio abusivo de un derecho o el ejercicio irregular de un derecho, ¿no? Que si yo frente a esta situación donde el motor no andaba, tenga la posibilidad de recurrir a un régimen de garantías, por ejemplo, o tenga la posibilidad de recurrir a una acción de cumplimiento o de sustitución, que yo elija, en primer lugar, resolver el contrato, no parece ser un ejercicio abusivo del derecho. Y como tercera medida, dice la Corte, a ver, que no le exijamos al consumidor, o que no le podamos exigir al consumidor
la existencia de un incumplimiento grave o esencial por parte del proveedor para que resuelva el contrato, no implica un libre albedrío para que el consumidor elija alguna de estas tres acciones del artículo 10 bis en forma libre, sino que el único límite que le vamos a reconocer es que el ejercicio de la acción resolutoria no puede implicar un ejercicio abusivo del derecho. Y vamos a entender que hay ejercicio abusivo del derecho cuando el resultado de la acción resolutoria sea manifiestamente antieconómico en función del incumplimiento, de la reparación del daño y en función del cumplimiento del contrato. Entonces dice, bueno, en este caso, donde lo que no andaba de la camioneta era el motor, que es un elemento esencial del auto, claramente no resulta abusivo decir, te devuelvo la camioneta, devuélveme el dinero, porque no me interesa tener una camioneta con un motor reparado. Me interesa tener una camioneta 0 kilómetros. ¿Está bien? Ahora, si en vez del motor el problema hubiera sido que le entregaron la camioneta con un rayón en la puerta, habilitar el ejercicio de una acción resolutoria por un rayón en la puerta parece como un montón, a la luz de los gastos de transferencia, de los gastos, ¿no?, de inscripción, patentamiento, flete y demás que implica una compraventa de un auto. Entonces dice, el resultado es puramente económico. Cuando sea disvaliosa económicamente la acción resolutoria, ahí le vamos a decir al consumidor, no tenés acción de resolución, tenés acción o de cumplimiento o de sustitución, no es que no tenés ninguna acción tampoco. No es que, porque no puedo resolver el contrato, no puedo hacer nada. No, podés pedir que te cumplan lo prometido o que te den otra cosa, pero no podés extinguir el contrato por incumplimientos que existen, pero que económicamente sea más caro extinguir el contrato que cumplirlo. Esto que dijo la Corte de la Provincia de Buenos Aires en este fallo Bosé, les decía hace un ratito, es trascendente, porque no se sabían, pero actualmente en el Congreso de la Nación se está discutiendo un Código de Defensa del Consumidor que reemplazaría la Ley de Defensa del Consumidor. El texto, los dos textos proyectados, de los cuales Fede Ossol es uno de los autores, los dos textos proyectados, tanto el que presentó el bloque de Juntos por el Cambio como el que presentó el bloque del Frente de Todos, son muy parecidos, tienen algunos 10 artículos de diferencia nada más. Los dos proyectan en el reemplazo del 10 bis, agregarle esto que les estoy diciendo. La acción resolutoria tiene como límite el ejercicio abusivo del derecho. Así que, atentos, porque esto que la Corte de la Provincia de Buenos Aires acá dijo en Bosé, lo estamos proyectando normativamente en el Código de Defensa del Consumidor, no importa el texto que ustedes quieran tomar, si el del bloque del Frente de Todos o el del bloque de Juntos por el Cambio. Los dos está exactamente igual. Así que parece ser absolutamente relevante esta cuestión de cuándo puedo resolver y cuándo no puedo resolver el contrato de consumo. La otra cuestión que es importante respecto del 10 bis es entender que no me permite, como sí permite el artículo 40, extender las responsabilidades a otros legitimados pasivos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago frente? Bueno, ahí venía Mariela la cuestión, ¿cómo hago? ¿No? Porque claramente si me compré un auto, no puedo ir a la puerta del fabricante de autos, ¿no? Me compré un auto de marca Fiat, no puedo ir ahí a la fábrica de Fiat, golpear la puerta y decirle, señor Ratazzi, véndame un auto, ¿no? O a Santa Isabel, señor Renault, deme un auto. Que me dice, le van a decir, acá no tenemos el público y yo no tengo nada que ver, usted contrató con un concesionario. Para esos casos, la respuesta no está en el artículo 40. Vamos a ver que el artículo 40 apunta a otra cuestión y van a encontrar más de un fallo donde, frente a los incumplimientos contractuales, por ejemplo, falta de cumplimiento en el plazo de entrega del vehículo, los planes de ahorro, ¿no? Pedimos el artículo 40 y la jurisprudencia nos saca corriendo diciendo, no, acá no se aplica el artículo 40. ¿Cuál es la solución? Ir por la teoría de la conexidad contractual, artículos 1073 a 1075 del Código. Mostrar que para poder comprar un auto necesariamente tengo que recurrir a una concesionaria,
que si bien contrato con una concesionaria, esa concesionaria actúa en representación del fabricante, que hay un contrato entre el fabricante y la concesionaria, justamente un contrato de concesión, sin el cual el negocio de compraventa del auto no sería posible. Entonces, el contrato de concesión y el contrato de compraventa del auto pasan a ser parte de un mismo negocio jurídico. Y si estoy financiando esa compraventa de auto a través de un plan de ahorro, también ese plan de ahorro pasa a ser parte del círculo, porque sin la financiación del plan de ahorro quizás no lo podría adquirir al vehículo. Entonces, la manera de traer al fabricante frente a los incumplimientos de las concesionarias, por ejemplo, o a las plataformas que venden paquetes turísticos o servicios de turismo frente a incumplimientos de aerolíneas, a incumplimientos de hoteles o de lo que fuere, es mediante la teoría de la conexidad contractual, principalmente a partir del texto del 1075, que habla de los efectos de la conexidad contractual, que va a decir, bueno, cuando se genere esta red de negocios donde se demuestre, o sea, ahí nosotros lo que tenemos es la carga de la prueba de mostrar la finalidad económica común perseguida a través de los distintos contratos. Mostrar la finalidad económica común quiere decir mostrar que un negocio no se podría haber realizado sin la existencia del otro negocio, que no podría haber comprado el auto sin la existencia del contrato de concesión. Para eso pedir pericias contables, pedir la entrega de los contratos, ¿no? Mostrarle al juez, mira, acá esto está todo relacionado, es todo parte de un mismo negocio. Una vez que uno puede mostrar esa red, los efectos de los contratos se propagan unos a otros porque tengo que entender toda esa red contractual como un único negocio jurídico, que es lo que dice el 1075. Entonces, cuando tengo estas redes contractuales, la solución no está en el artículo 40. La solución está en los artículos 1073 a 1075. Si quiero traer a otros integrantes del negocio que participaron, tengo que mostrar la trascendencia de la intervención de esos sujetos en el negocio, sin los cuales el negocio no se podría haber generado. En algunos casos, esto es más... sí, la responsabilidad es objetiva. Es un incumplimiento contractual. Siempre los incumplimientos contractuales, no importa si son de consumo o paritarios, en principio la responsabilidad es objetiva por el incumplimiento, más allá de que después por la característica de la obligación podamos decir, bueno, había obligaciones de medios. Pero en principio el incumplimiento contractual es de objetivo. Si yo tengo una obligación de pago, la falta de pago es la responsabilidad objetiva. No tengo que mostrar la culpa del deudor y por eso no me pagó. Después discutiremos si quieren otro día si es culpa presumida o no, pero digo... Sí, lo vi, Rodrigo, pero ahí tiene que ver con otra cuestión de entender de que hay una prestación deficiente. Lo que dice Federico en ese fallo de la Cámara Cuarta es entender que la manera en la que se están conduciendo a esta altura las administradoras de planes de ahorro es una prestación deficiente al servicio. O sea, se está corriendo, no está yendo en contra de lo que estamos diciendo, lo que está diciendo es, le puedo aplicar el texto del 40 porque hay un daño causado a través de una mala prestación del servicio, que es el presupuesto que exige el artículo 40. Ahora, frente al incumplimiento de una promesa, porque a ver, traemos planes de ahorro porque es lo más común que nos está pasando hoy en día, pero esta idea se aplica a plataformas de intermediación en Internet, se aplica a todos los negocios donde hay varios que están interviniendo. Y lo que les iba a decir es, hay algunos negocios donde esta finalidad económica común es más fácil de demostrar, inclusive está establecida normativamente. Piensen, por ejemplo, la ley de tarjeta de créditos, cuando hay problemas con las tarjetas de crédito y los bancos, la responsabilidad entre la empresa administradora, la tarjeta de crédito, el banco, ¿no? Prisma o Redlink y el banco emisor. Bueno, la propia ley de la tarjeta de crédito habla de una existencia de una conexidad contractual con varios sujetos interviniendo y cuál es el rol de cada uno y de cada uno de estos contratos y cómo se interrelacionan los contratos. Mismo si vamos a planes de ahorro, la resolución 8/2015 de la IGJ establece una conexión contractual, inclusive dice específicamente
que la responsabilidad por todos los incumplimientos de los concesionarios y de los fabricantes recae en cabeza de las administradoras, ¿no? O sea, no tengo que salir en estos casos a demostrar la conexidad, porque la conexidad ya viene dispuesta por ley. Ahora, hay casos donde esta conexidad puede ser un poco más complicada de demostrar, y voy a tener que hacer un esfuerzo probatorio un poco mayor. Lo que se discutió también respecto de la conexidad tiene que ver con... Perdón, Marina, ¿ibas a apuntar algo? Lo que se discutió también en unas jornadas nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca 2015, tenía que ver con hasta dónde llega esta finalidad económica común. ¿Hasta dónde puedo aplicar la conexidad? ¿Es infinita o hay algún límite? La discusión que se dio en ese momento era la siguiente, ¿no? Para mostrar un poco el límite. Supongamos que me compro un pasaje de avión con puntos que tengo en la tarjeta de crédito, ¿no? Tengo un sistema de puntos para acumular millas, ¿no? En alguna línea aérea, entonces canjeo esas millas de la tarjeta de crédito por un pasaje a algún lugar, llego al aeropuerto, me dan el pasaje, viajo a donde tenía el destino, cuando llego a destino, la línea aérea me rompió la valija o me extravió el equipaje. ¿Puedo demandar por esa rotura de valija o sería válido invocar la conexidad contractual con la tarjeta de crédito para hacerla responsable por la rotura de la valija? ¿No? Y ahí la discusión parecería ser de que no, porque la manera en la que adquirí el pasaje resulta irrelevante respecto del incumplimiento. Entonces, hay un requisito en la conexidad contractual de la relevancia en el negocio de la intervención para poder ser invocada. Porque en el ejemplo que les acabo de dar, si me compré el pasaje con los puntos de la tarjeta en efectivo o me lo regaló un tío, es indistinto respecto del daño que estoy sufriendo, que es la pérdida del equipaje. Distinto es el caso de me compré el pasaje con los puntos, llegué al aeropuerto y me dicen, mira, acá hay un error de sistema, usted no tiene ninguna reserva, usted no viaja a ningún lado, ¿no? Entonces, claramente ahí la responsabilidad es conjunta entre la tarjeta y la línea aérea por esa desinteligencia, porque justamente la forma en la que compré el pasaje es absolutamente relevante en razón de del daño sufrido. ¿Se entendió? ¿Estamos? ¿Quedó claro esto de la responsabilidad contractual, la promesa? ¿Bien? Bien, pasemos entonces, o comencemos en estos minutos que nos quedan antes del corte. Pasemos a ver el segundo sistema, que es este del artículo 40, ¿no? De esta responsabilidad solidaria de toda la cadena de responsabilidad. Les vengo insistiendo que tiene un marco de acotación muy claro. Dice, esta norma se va a aplicar frente a los daños causados por el riesgo o vicio del producto o por la prestación deficiente del servicio. Entonces, introduje en la sociedad un producto, en el mercado introduje un producto, ese mercado puede tener un riesgo propio que cause un daño, o un defecto que a raíz de ese defecto se termina causando ese daño también, ¿no? Un caso, recuerdo, de la Cámara de Trelew, de un señor que había comprado un vehículo y el vehículo, 0 kilómetros, y los pocos kilómetros se le desprende una rueda, el tipo termina volcando en la ruta, las butacas se desprenden, los cinturones de seguridad no andaban, el airbag no funcionó, claramente es un producto defectuoso. No se murió, pero el conductor, pero tuvo lesiones considerables y el juicio venía en el reclamo de esos daños, ¿no? Claramente esto hablamos de un defecto. El riesgo pasa por otra cuestión, ¿no? Por el riesgo propio de las cosas. Y acá recuerden que nuestra teoría del riesgo tiene que ver no con un listado de cosas riesgosas como tienen, por ejemplo, los italianos, sino que tiene que ver, si se quiere, con un riesgo contextual. Entender que las cosas pueden ser o no ser riesgosas en función de la manera en que están siendo empleadas y en el contexto en el que se encuentran.
Una escalera puede no ser algo riesgoso, ahora la escalera está mojada, pasa a ser algo riesgoso. Uno se patina y se cae. Un caso, por ejemplo, me acuerdo en McDonald's, que le entregaron el vaso con el café muy caliente y no tenía nada para agarrar el café caliente y se termina tirando el café encima a la persona y sufre quemaduras en el cuerpo de lo caliente que estaba el café. Bueno, es un riesgo, no era un defecto, era un riesgo propio del café caliente y de comercializar café caliente. ¿Está bien? Ahora, frente a este supuesto, la norma nos trae varias características. Primero, nos trae una responsabilidad objetiva muy fuerte, donde la Corte de Nación se encargó además de ser muy clara respecto de la particular interpretación que hay que darle a los eximentes de la responsabilidad en materia de consumo. Y acá empezamos con diálogo de fuentes con el Código Civil. Si vamos al texto del Código Civil y Comercial, vamos a encontrar que en materia de responsabilidad objetiva los eximentes son los mismos que la jurisprudencia y la doctrina ya habían reconocido antes del 2015, culpa de un tercero, caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima, que ahora se llama hecho de la víctima, ¿no? Como los eximentes clásicos de la responsabilidad objetiva. Ahora, si nosotros hacemos el análisis de cómo funcionan esos eximentes en responsabilidad civil, decimos, ¿no?, siempre que los eximentes lo que hacen es cortar la relación de causalidad entre el daño y la responsabilidad, y la atribución de la responsabilidad, ¿no? La causa ajena, la culpa ajena, o el hecho de la propia víctima, lo que hacen es desplazar o cortar este hilo que une entre el factor de atribución y el hecho dañoso. Ahora, cuando esto que estamos discutiendo son daños derivados de una relación de consumo, la Corte, en un fallo que se llama Ledesma María Cristina contra Metrovías, dijo que los eximentes de responsabilidad en las relaciones de consumo funcionan diferente, porque el proveedor, recuerdan que quien tiene la carga de la prueba del eximente es el deudor, primera cuestión. Entonces, en las relaciones de consumo, quien tiene la carga de la prueba del eximente de responsabilidad es el proveedor. El consumidor no tiene que probar ni la negligencia ni nada, tiene que probar la relación de causalidad entre la relación de consumo y el daño. El proveedor tiene que probar que el eximente corta la relación de causalidad no con el hecho dañoso, sino con la relación de consumo, lo cual implica una situación muchísimo más grave y complicada para el proveedor que el respecto de la responsabilidad civil que tenemos en el código. ¿Por qué? El caso era el siguiente. Ledesma era una señora que estaba esperando el subte acá en Buenos Aires, en una estación abajo de la catedral, ahí cerca de Plaza de Mayo, en la hora pico, donde la estación de subte se llena de gente, está explotada por todos lados de gente, de niveles muy, muy pequeños para la cantidad de gente que está en la hora pico esperando el subte. Llega la formación al andén, la multitud se abalanza sobre el subte, le empujan a esta señora, que evidentemente estaba cerca del andén, y le queda apretado el pie entre el subte y el andén, lo que le termina causando la pérdida del pie. Le queda atrapado el pie entre el subte y el andén. El subte arrancó y la señora perdió el pie. Cuando Ledesma reclama a Metrovías los daños por la pérdida del pie, por la amputación del pie, Metrovías, la empresa concesionaria del subte, se defiende diciendo dos cosas. Primero, acá hay un hecho de la víctima, en tanto la señora estaba muy cerca del andén y estaba esperando el subte en un lugar donde no debía esperarlo y por eso pudo ser empujada, lo cual, claro, si uno ve lo que es la estación de subte a las 6 de la tarde, en hora pico, la gente no tiene como muchas opciones de elegir dónde esperar. Uno espera donde puede, no donde quiere. Y por otro lado dice, y además acá hay un caso de fuerza mayor, porque bueno, yo no puedo hacer nada, decía la empresa, para evitar que
la muchedumbre se abalance sobre las formaciones cuando éstas hacen su ingreso a la estación. Y la Corte le contesta, haciendo lugar a la demanda y condenando a la empresa de subtes, y le dice: lo que usted debería haber demostrado, señores Metrovías, es justamente la ruptura de la relación de causalidad, no con el hecho dañoso, esto es, con la señora perdiendo el pie en el subte por esa formación, sino que usted tendría que haber pedido la ruptura de la relación de causalidad con la relación de consumo. O sea, que la señora se lastimó afuera del subte. Usted tendría que haber mostrado que el pie lo perdió en un accidente de autos, o que ya entró a la estación sin pie, o lo que fuere. Pero habiéndose producido el daño en el marco de la relación de consumo, el eximente de responsabilidad, lo que rompe la relación de causalidad es la ajenidad no al hecho dañoso, sino a la relación de consumo. ¿Se entiende la diferencia? Porque no es menor. Pues si la Corte hubiera mantenido el régimen de los eximentes de responsabilidad, tal como está en el código, quizás hasta Metrovías tenía un punto. Y quizás o esa demanda debía ser rechazada o por lo menos morigerada, ¿no?, la indemnización que le correspondía a Ledesma. Ahora, cuando le dicen, ojo, que en las relaciones de consumo el eximente de responsabilidad es con la relación y no con el de consumo y no con el hecho dañoso, toda esa argumentación se cae. Tengo que demostrar la ajenidad con el hecho de dañoso. Ahí lo escribo en el chat el nombre del fallo. ESMA con Metrovías. Es un fallo de la Corte Suprema. La ESMA con Metrovías, Corte Suprema, y le va a aparecer en Google al toque el fallo. ¿Se entendió? ¿Estamos hasta acá? Bien. Hacemos 10 minutitos de pausa. Perfecto. Y volvemos y seguimos con el resto del temario. ¿Bien? Ahí ponemos para pausar. Acá te están dejando una consulta en el Sí, chat. la acabo de ver, Mariela, ahí la vi. Perfecto. Ahora cuando nos conectamos la respondo. Perfecto. Vamos dando aviso a quienes están por allí. Dale. Bueno, te voy contestando, Mariela, la pregunta mientras se terminan de conectar. A ver, depende de la responsabilidad por qué hechos te refieras. Si, por ejemplo, lo que le estás achacando al establecimiento educativo son los daños que sufrió un menor adentro del colegio, sí, definitivamente están incluidos dentro de la responsabilidad del 40. Si lo que le estás achacando es un incumplimiento contractual, va la del 10 bis. Lo mismo el establecimiento de salud. Si la responsabilidad que le estás achacando es de una persona que estaba caminando y se cayó, qué sé yo, en un pasillo porque estaba húmedo, la responsabilidad es del 40. Ahora, si la responsabilidad del establecimiento de salud viene de la mano de una mala praxis de un médico, primero vas a tener que probar la responsabilidad de ese profesional, y una vez que es subjetiva, claramente, una vez que pruebes la responsabilidad subjetiva de ese profesional, sí va a tener también una responsabilidad objetiva el establecimiento de salud, pero ya por incumplimiento de las prestaciones, también va a ser parte del 10 bis. O sea, los establecimientos de salud están incluidos dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. La exclusión a los profesionales va por el lado de Claro. del ejercicio profesional, no de los establecimientos ni de las agrupaciones que nuclean los profesionales. Y acá un tema poco discutido es qué pasa con los estudios jurídicos. Un abogado se manda una macana. Claramente nuestra responsabilidad es subjetiva. Y estamos excluidos de la Ley de Defensa del Consumidor. Bárbaro. Nuestros estudios como organización, ¿qué pasa? Porque si yo tengo una empresa de medicina prepaga, no tengo dudas que le aplico la defensa al consumidor, ¿no? Tengo una agrupación de médicos, ¿no?, que administran una empresa de medicina prepaga y le aplico la defensa al consumidor y estamos todos en paz con eso. Ahora, cuando la agrupación es de abogados, ¿qué hacemos? Igual
y no me puteen demasiado, igual ya estoy acostumbrado, no pasa nada. Yo creo que nuestra exclusión, que la exclusión de los profesionales de la Ley de Defensa del Consumidor está mal. Es un lobby que han hecho nuestros representantes muy efectivamente, pero no creo que debamos estar excluidos. De hecho, en ningún lugar del mundo, ni los abogados ni los profesionales están excluidos de la Ley de Defensa del Consumidor. Ni en Perú, ni en Brasil, ni en Colombia. Digo, me parece que nos dimos un privilegio que no nos corresponde. Pero bueno, es una opinión. La pregunta de Vivian, ¿hasta dónde influye la Ley de Defensa del Consumidor? Bueno, mucho, hay 2 fallos de corte al respecto, no me acuerdo ahora los nombres, si quieren después te los busco, Viviana, pero hay fallos de corte de nación diciendo que el 39 es inconstitucional en la medida de que violenta el derecho de defensa del juicio. Piensen que la ley de prenda con secuestro es del año 27, ¿no? Y estaba pensado para yo poder comprar una máquina, explotarla en mi fábrica, comprar una máquina a otra fábrica, explotarla, y si no la pagaba, el dueño de la máquina venía y se la llevaba. No estaba pensada para la comercialización de automotores, la ley de prenda con registro del año 27. Después, la comercialización de automotores devino en eso. Pero es como usar tengo nenes chiquitos, vieron que juegan con las formas, ¿no? El círculo, el cuadrado, el cuadrado. ¿No? Es como agarrar el cuadrado, meterlo en el círculo, y como que no entraba, le pegamos un martillazo y la metimos ahí, ¿no? Entonces usamos la prenda con registro para la compraventa de automotores entre concesionarias y consumidores, pero no es para lo que la ley fue pensada, ni diseñada, ni mucho menos. Y la Corte fue muy clara y declaró la inconstitucionalidad del 39, diciendo que era imposible otorgar el secuestro del vehículo sin darle primero el derecho a defensa en juicio al deudor. O por lo menos inclusive la posibilidad de pagar, ¿no? El secuestro del 39, el juez es un simple empleado de la empresa que le habilita a ir a tomar el vehículo de la empresa, ni siquiera pagando puede liberarse de la subasta. Entonces, la Corte le ha dicho al 39 que, de hecho, algunos juzgados inclusive he visto que decretan la inconstitucionalidad de oficio del 39 en base a lo que dijo la Corte, y no otorgan el secuestro de una sin previa, sino que dan una citación al deudor para que se defienda, para que oponga excepciones, y después, si no cumple o se verifica la deuda, recién ahí ordena el secuestro. Lo retransforman en un proceso ejecutivo. Así que bueno. Sí, recordá, Mariela, que el concepto de proveedor dice que cuando el Estado presta servicios también es proveedor. De hecho, la manera de zafarnos de la reforma que tuvo el Código 2015, reforma entre muchas comillas, ¿no? Digo, el texto original del Código, no el que salió después aprobado por el Congreso, en el 1714, establecía una responsabilidad del Estado objetiva, tenía más o menos los mismos lineamientos que tiene la ley de responsabilidad del Estado, que tiene otros problemas, no viene hoy. Pero bueno, el 1714 prohíbe la aplicación de las normas de la responsabilidad civil al Estado, sino que nos manda la ley de responsabilidad, ¿no? Provincial o municipal o nacional, de acuerdo a quién sea el ente o el nivel de Estado, mejor dicho, que estamos reclamando. La manera de salirnos es mediante la ley de defensa del consumidor, porque el concepto de proveedor incluye al Estado. Bien. ¿Quedó claro el tema del eximente? Cómo es bastante más restringido entonces que en el sistema de responsabilidad civil. Porque tengo que el eximente es respecto a la relación de consumo, no respecto del hecho dañoso. Ahora bien, esta extensión de legitimados pasivos que nos trae el 40 tiene algunas particularidades.
Primero, la enunciación que hace el artículo 40 no es taxativa, es amplia. La responsabilidad se extiende a cualquiera que haya dejado su marca en el producto, a cualquiera que haya intervenido de algún modo para que el producto llegue a manos del consumidor. Esa es la idea. Entonces, no importa cómo es el vínculo entre los miembros de la cadena, eso es algo que tienen que resolver entre ellos. La responsabilidad es solidaria de todos. Punto. Ahora bien, esto lo aclaro porque después, cuando veamos régimen de garantías, vamos a ver que hay una solidaridad parecida en el 13, 14 de la Ley de Defensa del Consumidor 13, que no es igual. La del artículo 40 no es taxativa, sino que es bien amplia, dejando en una posición de privilegio al transportista, que sí puede eximirse de responsabilidad, demostrando la genuinidad del hecho dañoso respecto al transporte. Es el único que puede eximirse demostrando la genuinidad a su actividad para no responder. Entonces, si yo soy un vendedor de electrodomésticos, Frávega, y vendo un microondas que explota, no puedo eximirme de responsabilidad diciendo, no, mira, acá hubo un defecto de fabricación, la responsabilidad del fabricante, vayan contra el fabricante y yo no tengo nada que ver. En todo caso, eso después me servirá como representante de Frávega para la acción de repetición posterior, para que el fabricante del microondas o el importador me retribuyan lo que hubiere pagado. El transportista sí tiene esta situación de privilegio, de decir, no, mire, esto que pasó, esta explosión del microondas no tuvo nada que ver con el transporte, no se golpeó cuando lo transporté, no hubo nada del transporte, hubo un defecto de fábrica, eximamente de responsabilidad, y acreditado por parte del transportista la genuinidad del hecho, va a poder eximirse. Tiene una situación, insisto, privilegiada. Entiendo que tiene que ver también con una cuestión de costos y una cuestión de economía que parece inclusive razonable para excluir al transportista. Insisto entonces con el 40, recuerden que se aplica al contexto de prestación deficiente del servicio, daños causados por riesgo o vicio del producto. No pretendan darle más alcance que el que la norma establece, porque el grueso de la jurisprudencia, salvo el fallo que decía recién Rodrigo hace un ratito en el voto de Ósola, que insisto, habla de una prestación eficiente del servicio, no es que se aparta de lo que dice la norma o le hace decir a la norma lo que lo dice, lo que dice es que la administradora del plan de ahorro en su conducta, en su manera de conducirse, de manejarse, ha sido absolutamente eficiente, pero es una particularidad del caso que estaba resolviendo en ese caso Federico. La regla es que al incumplimiento contractual no le aplicamos el artículo 40. ¿Estamos? ¿Quedó claro el tema del 40? ¿Estamos? Sí, Rodrigo. Hola, doctor. Le hago una consulta. Cuando hablamos del tema de garantías, ¿no es cierto?, de la solidaridad que hay en las garantías, que es específica, ¿no?, ahí del artículo 13, yo entiendo que la garantía, digamos, subyace al deber de garantía un incumplimiento contractual. O sea, hay un incumplimiento de la promesa de calidad de la cosa, ¿no es cierto? Entonces yo lo que no termino de interpretar, justamente hablando del diálogo de fuentes, es cómo para lo que es anterior, el incumplimiento contractual, no tenemos solidaridad, pero lo que es posterior, que es el deber de garantía, sí lo tenemos. No sé si soy claro en la pregunta. Sí, el clarísimo. comentario. Y a ver, y te tomo la pregunta porque vamos a empezar a charlar ahora de régimen de garantías. Y te tomo la pregunta, te adelanto, el régimen de garantías regula una parte del incumplimiento contractual que tiene que ver con las cualidades del producto. Cuando pienses en régimen de garantías, más que en incumplimiento contractual, pensalo en la obligación de saneamiento y en los vicios redhibitorios. Y en cómo está regulado el vicio redhibitorio. Vos fíjate que tenés en el código una acción redhibitoria específica, independiente del incumplimiento contractual, porque el incumplimiento contractual se puede dar de muchas otras maneras que no tengan que ver con la cualidad de la cosa. Frente a la deficiencia de la cosa,
hay una solución particular para ese supuesto. Por eso lo vemos aparte. ¿Está bien? Sí, perdón, Pero un incumplimiento contractual tiene que ver con otras cosas también. hay un fallo de la Cámara Quinta que habla de que la garantía, que dice algo así, como que el consumidor no está forzado a dar todos los pasos de la garantía y puede resolver el contrato de acuerdo al 10 bis. O sea, hace una comparación con un incumplimiento obligacional, o por lo menos esos fallos me dan a entender eso, ¿no? Sí, es lo que hablábamos hace un ratito, cuando hablábamos de incumplimiento contractual y hablamos del fallo de Voce de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Justamente remite a esto, ¿no? De que existan varios remedios frente a una misma cuestión, no implica que el consumidor esté obligado a elegir uno. Puede elegir cualquiera de los que tiene a disposición en la medida en que su elección implica un ejercicio abusivo del derecho. Ahora, ¿qué pasa con el régimen de garantías? Y fíjate que en vicios redditorios tiene lo mismo. Fíjate que en vicios redditorios del código te va a decir que si el defecto del producto puede ser subsanable y el deudor se obliga o se compromete a subsanar el vicio, el acreedor no puede resolver el contrato, ¿no? Fíjate que hay, inclusive en los contratos paritarios, una idea de mantenimiento del negocio. Entonces, la idea del régimen de garantías, si bien habla de un incumplimiento obligacional, no necesariamente podría implicar ese defecto de la cosa, no necesariamente puede derivar en una resolución del contrato. Si me venden un auto con un rayón en la puerta, no voy a poder resolver el contrato, que es antieconómico. Entonces voy a tener que elegir otra de las herramientas que me da la norma. Una de las herramientas es el régimen de garantías. ¿Está bien? Ahora, este régimen de garantías, les decía, tiene algunas particularidades. Primero, no hay que confundirlo con el régimen de vicios redditorios del código, porque el régimen de garantías no implica o no exige que el defecto del producto esté oculto. Puede ser un defecto ostensible y también le vamos a aplicar el régimen de garantías. El ejemplo que les vengo dando del rayón en la puerta del auto, claramente está agarrado por el régimen de garantías, aun cuando él estaba oculto. Entonces, no requiero de esta cuestión de que la cosa está, el vicio estaba oculto en la cosa, latente en la cosa, y se manifestó después de celebrada la compraventa. Si el defecto, por eso habla de defecto, no habla de vicio, el texto legal, y habla de defecto ostensible. No requiero del ocultamiento. De lo único que me va a excluir el régimen de garantías en las cosas usadas es de los defectos que el proveedor le informe al consumidor previo a la adquisición del producto y que el consumidor ya conocía y aceptó que venía con ese defecto, ¿no? Entonces, me fui a comprar un auto usado y el vendedor me dice, mirá que tiene el motor fundido, y yo digo, tiene el motor fundido, y lo acepto, listo. No voy a poder reclamar por ese motor fundido. Ahora, si me compré el auto usado, me dijeron que tiene el motor fundido, pero a los 10.000 kilómetros le empezó a fallar la caja de cambios, claramente va a haber una responsabilidad de ese proveedor por ese defecto que no me fue informado y por el cual no pude elegir. ¿Bien? Entonces, primero, esto que muchas veces encontramos de las cosas usadas no tienen garantías, mentira. El régimen de garantías es de orden público. Por lo tanto, las partes no pueden reducir sus plazos ni lo pueden renunciar. Después vamos a ver que lo pueden ampliar. Y acá vamos a ver que hay una diferencia entre la garantía legal y la garantía voluntaria. Y veremos cómo funciona eso. Pero en principio, el plazo de la garantía legal es de orden público y por lo tanto no es modificable por las partes. Entonces, puedo tanto... Por lo tanto, esto cuando me dicen, este producto es de oferta, está en liquidación, no tiene garantía o lo que fuere, es mentira. Lo que va a suceder es que la ley va a establecer plazos diferentes. Si los bienes son usados, la garantía es de 3 meses. Si los bienes son nuevos, la garantía es de 6 meses. ¿Desde cuándo corre la garantía? Desde que recibí el producto. Porque si estoy comprando el producto por internet
o de otra manera, y compré hoy y el producto lo tengo dentro de 1 semana o 2 semanas, mi plazo de garantía empieza cuando recibí el producto. Lo que sucede después. No necesariamente va a ser desde la suscripción del contrato. Durante esos 6 meses, puede ser que el producto presente algún defecto. Y puede ser que no quiera resolver el contrato porque sea antieconómico o porque el producto es difícil de conseguirlo, o porque ya el producto aumentó demasiado de precio y por lo tanto no quiero perder el producto. Y por lo tanto, pido al proveedor, en el marco del régimen de garantías, que arregle este producto, que subsane el problema. Varias cosas van a suceder. Primero, que el proveedor me tiene que solucionar el problema en un tiempo razonable. He visto casos donde se litigaban daños porque el proveedor se tomó 2 años en arreglar una heladera, con la excusa de que no conseguía repuesto. Bueno, dame una heladera nueva, no sé. No puedo tardar 2 años sin heladera. Primero. Segundo, durante el plazo que el proveedor tiene el producto para subsanar el defecto, no corre el plazo de la garantía. ¿Estamos? De manera tal que si yo tengo una garantía de 6 meses y en el mes 4 tengo que dejar el producto arreglarlo y estoy en un mes para arreglarlo, yo voy a tener un mes más de garantía respecto a ese producto, sin perjuicio de la garantía sobre el trabajo que me haya sido realizado. Entonces, si me sustituyeron una parte, yo tengo un auto y me sustituyen el motor, tengo 6 meses de garantía sobre ese motor, independientemente de que el resto de la garantía del auto siga vigente. ¿Se entiende? Y lo otro y esto se ve mucho, sobre todo con el tema de autos, lo que tienen que entender los proveedores e informarse los consumidores, es que el régimen de garantías le da una sola oportunidad al proveedor de subsanar el problema, no 25. Entonces, si llevé mi auto a arreglar, compré unos 0 kilómetros, me sale con algún defecto, lo llevo al servicio oficial, no lo pueden arreglar y vuelve a tener problema, la solución no es lo sigo llevando al servicio hasta que le encuentren el problema. Una vez producido el service, si la cosa no queda como nueva, si la reparación no es satisfactoria o si no se puede reparar, ahí el consumidor ya está habilitado para ejercer las acciones de la acción de garantía, que puede ser tanto el pedido de la sustitución del producto como la resolución del contrato y la restitución del valor del bien al momento de la resolución del contrato, no al momento en que lo compré. Porque si no era lo que vos preguntabas, Adrián, yo me compré un auto en el 2022, extingo el contrato en el 2023 y claramente con lo que pagué en el 2022 no me compro el mismo auto. Entonces, es una obligación de valor. Se restituye el valor de la cosa. ¿Cuánto valía este auto para comprarme un igual? Si yo tenía un 0 kilómetro, ¿cuánto vale el 0 kilómetro? ¿Se entiende? Entonces, el ejercicio de la acción de la garantía requiere de una sola chance. Sí, Adrián. Disculpa, y ahí, en ese caso, no importa la cuantificación del daño, o sea, por ejemplo, yo estoy en una causa en la cual el daño es un amortiguador del auto. Lo llevé 3 veces a reparar, no le encontraron la falla y todavía no sabemos si es el amortiguador. ¿Yo ahí puedo plantear la resolución del contrato? Sí, claro. O va a depender de que el proveedor me diga, no, yo tengo el perito oficial, ya dijo que era el amortiguador del auto, ahora te lo cambio y te lo reparo. No. Mirá, no, porque ahí te conviene correrte justamente del 10 bis. Porque vos ya no estarías ejerciendo la acción de resolución del inciso C del 10 bis. Vos lo que estás diciendo acá, estás ejerciendo la acción de resolución, creo que desde el 17 de la Ley de Defensa del Consumidor, que te habla de el deber de garantía y la reparación no satisfactoria. Mirá, yo te lo llevé a arreglar, no me lo arreglaste, quiero la devolución del dinero, quiero otro auto. Pero no por el ejercicio abusivo de la resolución, sino pues ya te di la oportunidad de repararlo y esa reparación no fue satisfactoria, que no es lo mismo. En el caso que yo les contaba de la Corte de la Provincia de Buenos Aires,
este señor no le había dado nunca la oportunidad de reparar el vehículo a Ford. Fue y resolvió el contrato de una, que era un poco lo que discutíamos con Rodrigo, si no hay un incumplimiento contractual. Bueno, claro, sí, pero, lo hay, pero acá ya no me estoy metiendo en el incumplimiento contractual, acá estoy ejerciendo la facultad que me da la ley. claro, pero, a ver, en las cartas de documentos yo fui por el 10 bis. Sí. ¿No es cierto? O sea, mandé la carta de documento por reparación insatisfactoria, artículo 10 bis, pasó el plazo, no me respondieron ni por resuelto el contrato. Después ahí yo presento una Perfecto. prueba anticipada. En la prueba anticipada surge que el daño es un amortiguador. Y que Yo no no había creo, no sido sé para qué perdiste la prueba. ¿Para qué pediste la prueba anticipada? Si la carga de la prueba es del proveedor. para que me contate que el auto andaba mal. Y Está la bien, contraria. bueno. Sí, porque yo no me quería quedar, digamos, con el vehículo que sí, que no, que anda bien, que anda mal, porque ellos me decían que andaba bien. Pido la prueba anticipada para ver si yo pedía la sustitución o por dónde me iba. Bueno, ahí la prueba anticipada. Los puntos de pericia, yo tiendo a probar la relación del nexo de causalidad. Y ellos tienen a probar, digamos, en la mecánica, dónde está el hecho dañoso, digamos. Avanzamos, surge que es un amortiguador y ahora ellos piden una audiencia del 58 y me ofrecen reparar el amortiguador. Y yo digo, no, ya tuviste la oportunidad de repararlo, ahora yo ya perdí Claro. 2 años con el auto en el taller parado porque yo no retiré el auto de garantía, digamos. Mi cliente Sí, no quiere claro. no quiere un auto con 2 años de prueba No, anticipada, obvio. de toqueteo y Y qué sé tenés yo. razón. Bueno, Pero además, si la hubo jueza, silencio frente a la intimación, ya está, el contrato ya está resuelto. Entonces, cuando los contratos se mueren, sean contratos de consumo, sean contratos paritarios, los contratos son como las personas. Si se murieron, ya está, no se resucitan. Si vos resolviste, el contrato murió. Entonces, bueno, la jueza no me está tiene la diciendo que no, posibilidad de digamos. venir a pedirte, bueno, no, te arreglo el amortiguador. No, macho, ya el contrato se murió. Estamos discutiendo otra cosa. En todo caso, tendrían que haber discutido si el contrato estuvo bien o mal resuelto. Y no parece que estuviera mal resuelto en la medida en que ellos guardaron silencio frente a tu intimación. Porque además, por un principio de buena fe, deberían haberte contestado la carta de documento por lo menos. Claro, ¿No? eso es lo que yo manifiesto, digamos. Ahora, lo que me llama la atención, digamos, no me llama la atención, entiendo la postura, pero la jueza me está apuntando a, a eso, ¿no? Digamos, a ir a una reparación de la garantía con una indemnización más que a la sustitución del vehículo. No, Por lo bueno, pero menos eso es lo que me dio a entender. no estás obligado a eso. No estás obligado a eso. O por lo menos no es lo que la ley te obliga. La ley te dice que si la reparación no es satisfactoria o no es posible, tenés una sola oportunidad para hacerlo. Primero, tendrían que demostrar que es un ejercicio abusivo del derecho. Ahí te doy la palabra, Rodrigo. ¿No? Y además, si vos lo hiciste reparar y la reparación no fue posible o no fue satisfactoria, chau, resuelvo el contrato. No tengo por qué no resolverlo. Sí, Rodrigo. Acá hay un par de cámaras que ya están elaborando algunas doctrinas restrictivas de la aplicación del 17, sobre todo en lo que es la sustitución de la unidad. Parece que hubiera mucha resistencia de los jueces a lo que es la sustitución de un auto por un defecto. Ese es el problema que se está viendo. Se está viendo, por ejemplo, la cámara octava y la cámara primera ya han hecho como un listado de defectos que si son, por ejemplo, de confort, no importa cuántas veces hayas ido, si fuiste 10 veces al service, lo que sea, si es de confort, ellos consideran que no se aplica la sustitución. Y bueno, se está, obviamente yo ahora estoy en el Tribunal Superior. Había un profesor español que Estamos planteando, hace Doc, la muchos situación de años. Córdoba, ¿no? Estamos planteando la situación de Córdoba, o sea, no estamos diciendo Sí, que esté claro, bien. no, por eso. Les iba a contar una historia. Hay un profesor español de mediados del siglo XV, hace varios siglos, ya en 1400, que decía que no hay nada más peligroso que la jurisprudencia. Bastaba que 3 tarados resuelvan algo para que todos lo sigan en fila, sin medir demasiado si eso que están resolviendo estaba bien o estaba mal, ¿no? Y muchas veces con una jurisprudencia de algunos se encuentra pasa eso.
Por ejemplo, acá en Buenos Aires, con el tema de daños punitivos, a algún genio se le ocurrió decir alguna vez que para que proceda el daño punitivo, la conducta a sancionar debía implicar un lucro para el proveedor. Díganme ustedes dónde la norma dice eso, en ningún lado, pero bueno, alguien lo dijo una vez y siguen todos en fila esto. Claramente falta, el derecho del consumidor tiene, primero, como dice Gabriel Stiglitz, es un derecho de lucha, ¿no? Y obviamente es un conflicto, es un derecho de lucha porque hay un conflicto de intereses muy marcado. Entonces, hay mucha toma de posición ideológica, hay mucha toma de creencia a veces falsa respecto de prejuicios económicos que no existen, respecto de mejor protección del consumidor. Pero bueno, uno trata de trabajar sobre lo que dice la norma. La norma claramente en ningún lugar dice que hay que aplicar el 17 en forma restrictiva. Lo único que se entiende en forma restrictiva del 17 respecto del 40, y esto tiene una lógica, es la solidaridad. Así como el 40 les dije que es amplia y que cualquiera que haya intervenido en la comercialización del producto tiene la responsabilidad del 40, el 17 solamente se aplica a los sujetos que están ahí incluidos. Al vendedor, al distribuidor y al importador o fabricante, porque son los que tienen la posibilidad efectiva de hacer cumplir una garantía sobre un producto. Si yo tengo un transportista, ¿qué le voy a decir al transportista? Che, arreglame el televisor, claramente no puede. Entonces, es lógico que quienes cuentan con los elementos materiales para prestar la garantía son los que están enunciados ahí en el 17, y por lo tanto la interpretación del 17 es restrictiva en ese sentido, y tiene esta lógica que es comprensible. Ahora, decir que porque las cosas son de confort y no son esenciales para el cumplimiento, no puedo ejercer una acción de sustitución, porque esas cosas de confort, además, ¿no?, son las que le dan valor al vehículo. Justamente porque tiene esas cosas de confort, le estoy pagando lo que estoy pagando el vehículo. Porque si no, hay un fallo pre-defensa del consumidor que Guillermo Borda padre lo destroza. Búsquense el comentario. El fallo se llama Befumo contra Fiat. El juez se llamaba Alberti Concebel. Era viejísimo. Este señor Befumo se había comprado un Fiat Duna, 0 kilómetros, pero un Fiat Duna, y había venido con un defecto de fábrica y se le había desprendido la rueda y se había ido contra un árbol y había chocado el Fiat Duna 0 kilómetros. Y le rechazan la demanda con el argumento de que como el Fiat Duna era un auto barato, era esperable que tuviera esos defectos, ¿no? Entonces que se la tenía que bancar. Eso es lo que dice el fallo de Befumo, ¿no? Me suena un poco a los argumentos de la sala octava respecto de que los bienes, porque son de confort, el consumidor no los puede resolver. Busquen la crítica de Guillermo Borda a ese fallo de Befumo que lo destroza, y ojo que todavía no existía la ley de defensa del consumidor, pero es muy bueno en cuanto a decir, bueno, claro, el juez resuelve esto porque tenía su Mercedes-Benz estacionado en la puerta, y como se maneja Mercedes-Benz, no podía imaginarse que una persona en un Fiat Duna tuviera derecho a que el auto no se le rompa, ¿no? Parece que... Y además, los conozco mucho de la gente de ahí del mundillo del derecho, ¿no? Los conocemos, y es muy gracioso, pues los mismos que sacan algunos fallos con criterios súper restrictivos, cuando ellos tienen problemas personales golpean las puertas para buscar soluciones amplias, ¿no? Entonces las soluciones que le aplican a los demás no son las soluciones que ellos esperan para cuando ellos tienen los conflictos, ¿no? Entonces yo tendría cuidado con algunos fallos. Tampoco, como hablando también de los criterios de Córdoba, ya como para cerrar un poco, digamos, y que usted siga con la charla, tampoco he encontrado ningún fallo de la justicia cordobesa que diga que una sola vez hay que llevar el auto a la garantía, o sea, el producto a la garantía. Es más, acá dicen de que hay que llevarlo hasta que, o sea, varias veces, no dicen cuántas, pero dicen que llevándolo una sola vez no corresponde. No sé si alguien vio otro fallo, pero yo... No sé de dónde lo han sacado, porque el texto es claro, o sea, no es que hay lugar a interpretaciones. El 17 es claro, es producido la reparación. Si la misma no es satisfactoria, el consumidor puede resolver el contrato. No sé qué
interpretación de la norma hay a un texto que es absolutamente claro. Pero bueno, digamos, Pero bueno, yo les transmito lo que dice la norma, entiendo las particularidades locales, el criterio restrictivo de Córdoba, que se ve en un montón de cuestiones, tasa de justicia y demás, entre otras, y que tiene posturas muy particulares, pero bueno, el derecho consumidor es un derecho de lucha, o sea, hay que seguir insistiendo, 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 hasta que alguno empiece a encontrar grietas, y algunos jueces empiezan a cambiar criterios, y empiezan a verlo distinto. La formación es muy importante, en las capacitaciones, qué se dice en las capacitaciones, es muy importante. Y bueno, no son cambios que sean fáciles de producir. Y también son cambios culturales fuertes los que plantea el derecho del consumidor. No, y para cerrar, tema de garantías, ojo con la norma del artículo 12, que trae otro tema interesante. Fíjense que el texto del artículo 12 obliga al proveedor a tener repuestos disponibles durante un tiempo razonable en función del producto que estoy adquiriendo. Lo cual no quiere decir que el proveedor tenga que hacerse cargo del costo de ese repuesto. Pero si me compré un auto que tiene 4 o 5 años y la empresa decide dejar de fabricarlo, no puede no garantizarme el acceso a los repuestos para ese auto. Por más que yo lo tenga que comprar, pero no puede no haberlo. Distinto si le estoy pidiendo que me traiga los repuestos de un Fiat 125 modelo 87. Pero ahora, de autos que se han fabricado hasta hace 5, 6, 7 años, obviamente el proveedor está obligado a garantizar el acceso a esos repuestos. Finalmente, les decía, el plazo de la garantía es de orden público, lo cual quiere decir que no puede ser disminuido. Ahora, válidamente el proveedor puede ampliarlo, puede ofrecer un plazo mayor. Ese plazo mayor se lo va a conocer como garantía voluntaria. La voluntariedad, o sea, esa garantía va a ser contractual, ¿no? Va a ser válida en la medida en que su vigencia empiece a partir del momento en que vence la garantía legal, ¿no? Entonces, voy y me compré un lavarropas y me dijeron, le damos garantía extendida 1 año. Fantástico. ¿Qué quiere decir? Que me van a dar 1 año y medio de garantía. Los 6 meses que me da la ley de defensa del consumidor y 1 año a partir de que se vencieron esos 6 meses. Porque si mi año es desde que compré el producto, lo que están haciendo es trasladándome a mí el costo de una garantía que la ley le impone al proveedor. Entonces hay muchísima jurisprudencia que plantea, no, la garantía legal es válida, pero solamente a partir del momento en que vence la garantía legal, porque el proveedor no le puede trasladar al consumidor el costo de esa garantía legal. Entonces, si me dan 6 meses más de garantía, es a partir de que se vencen los 6 meses de la garantía legal. Si me dan garantía de 1 año, es 1 año a partir del vencimiento de los 6 meses o de los 3 meses, si es una cosa usada. Y en la garantía legal, la garantía convencional, la garantía voluntaria, solamente es exigible a aquel que la ofreció, no es a toda la cadena, porque el que no participó del contrato no le puedo decir, mirá, a ir al fabricante y decirle, mira, el vendedor me dijo que me da una garantía por 1 año y medio de arreglarme el producto, porque va a decir, arreglate con el vendedor con justa razón. La garantía legal sí es aplicable a todos los miembros del 17, pero cuando la garantía es voluntaria, solamente como es una garantía contractual, se la puedo reclamar a aquel con el que contraté, no se la puedo reclamar a toda la cadena. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Cualquier cosa, yo les pongo acá en el chat mi Instagram. Me pueden contactar por ahí, es abierto, me pueden mandar un mensaje. Cualquier duda que tengan, quedo a disposición para lo que sea. Sí, Rodrigo. A mí me quedó algo de la cuestión del diálogo de fuentes. No sé si se da para volver al tema. Pero hace poco, relativamente poco, en un fallo de la Cámara Novena, la doctora Puga, una de las camaristas, tuvo una solución muy creativa para un caso reclamando una cuota, se estaba pagando un departamento en dólares. Y se resuelve ese contrato y se discutía si había que volver dólares, si había que volver pesos, pesos más impuestos, etcétera. Bueno, toda una serie de elucubraciones de qué es lo que había que hacer.
La cuestión es que la doctora Pugue dice, aplica el 26 de la Ley de Defensa del Consumidor, que eso me llama mucho la atención, que es la reciprocidad de trato para las empresas de servicios públicos domiciliarios. De servicios públicos. Claro, eso me llama mucho la atención. Dice, bueno, si se cobró en dólares, por una cuestión de reciprocidad de trato, se devuelve en dólares. Y lo Bien. aplicó analógicamente, no sé si sería una cuestión de diálogo de fuentes, pero se aplica una norma que está específica para otro tipo de empresas, pero se hace para una desarrollista que no tiene nada que ver con el servicio público domiciliario, digamos. Sí, a ver, el recurrir a analogía es posible, pero digo, acordate que el diálogo de fuentes en materia de consumidor lo que hace es fomentar que se genere la solución que mejor implique la protección del consumidor. Entonces, dentro de las fuentes aplicables, puedes ir a esta norma de, miren, si hay una reciprocidad del trato en los servicios públicos domiciliarios, ¿por qué no lo puedo aplicar a otro tipo de proveedores? Si es lo que mejor protege los intereses del consumidor. Porque el razonamiento de la sala novena no es malo. ¿Por qué al proveedor le voy a dar el derecho a cobrar en dólares y si el consumidor no hubiera pagado, hubiera tenido que exigirle ese pago en dólares, y al proveedor le voy a decir, no, vos devuelve pesos? ¿Por qué? Inclusive por un principio de igualdad ante la ley. ¿No? Sí, pero pasa mucho también. Es más, en ese mismo fallo, otros camaristas dijo, no, hay que devolver peso al cambio oficial. No, me mataba en ese caso. Por suerte fue la minoría, pero bueno, claro. me pareció muy creativa esa solución de la reciprocidad de trato. Claro. Y está bien fundado. Para mí está bien fundado. Bueno. ¿Qué pasa con las agencias de viaje? Sí, a ver, a Mariela, la respuesta es sí. Cuando hay conexión contractual, la responsabilidad es solidaria entre todos los miembros del contrato, pues es un único negocio. Se pasan los efectos de los incumplimientos a todos los proveedores. Hay uno solo que tiene una posición minoritaria, que es Sánchez Herrero, en ese materia. El resto estamos de acuerdo de que la responsabilidad es solidaria. La agencia de viaje, Marina, es un prestador de servicios. El régimen de garantías está pensado para la compraventa de bienes muebles. Entonces, ojo que cuando vos tenés un incumplimiento de una agencia de viajes, ahí lo que tenés es un incumplimiento contractual, ahí te vas directamente al 10 bis. Porque no te pueden reparar, arreglar un viaje. El régimen de garantía está pensado, de hecho dice, régimen de garantía de cosas muebles. Está pensado para la compraventa de cosas muebles. No hay garantía sobre servicios, pues el legislador, esto yo lo explicaba el viejo Farina, el legislador quiso que todo lo que es incumplimiento de servicios vaya directamente a incumplimiento contractual, no vaya por el régimen de garantías. Sí lo vas a arreglar a través del 10 bis. ¿Bien? Doctor, Sí. No sé si me escucháis. Juan Carlos, mi Perfecto. nombre. Doc, primero agradecerte, porque la verdad que impecable en la clase, y por ahí aprovechar, porque por ahí sacarte un poco de tema, tenía 2 consultas para aprovechar tu conocimiento y qué pensado, qué opinión tenés sobre el dictado de la inconstitucionalidad de las cláusulas de la normativa de no indexar. Creo que es algo que nos está pegando ahora a todos, digamos, en forma genérica. Quería saber tu opinión. Y después un poco, así si se puede, ¿qué opinión tenés del tratamiento de los pagares de consumo? Yo sé que no es la temática de hoy, pero me interesa tu opinión de esas 2 cuestiones, si se puede. Mirá, yo creo que dale, mira, te contesto, mira, la prohibición de indexar, me parece que la declaración o no de inconstitucionalidad es irrelevante, porque las realidades económicas se imponen más allá de lo que digan las normas. Digo, había prohibición de indexar. Ahora, ¿alguno no indexaba sus contratos? Digo, un contrato de alquiler no tenía una forma. Dicho, la misma ley de locaciones inmobiliarias, la 27.557, con todos sus defectos, con todo lo mala que es esa ley, pero el régimen lo que trae es una pauta de indexación. Un índice oficial que publica el Banco Central, nos gustará más, menos, lo que sea, pero tiene pautas de indexación. Entonces, la inconstitucionalidad cae de madura en cuanto a que la realidad del mercado, en una inflación del 140% anual, requiere de la indexación del contrato. Entonces, prohibición normativa o sin prohibición normativa, la realidad se la llevó puesta la prohibición de indexar. Hace años, o sea, no es de ahora, ¿no? De hecho, Sagüez
explicaba muy bien que hay normas que cuando nacen pueden ser perfectamente constitucionales, pero con el paso del tiempo y los cambios de las realidades, devienen en inconstitucionalidades. Quizás la prohibición de indexar en el año 93 en un régimen de convertibilidad donde teníamos un 0,2% anual de inflación, era razonable. Hoy una prohibición de indexar es inexistente. Nadie contrata sin prever que va a haber indexación de precios. Entonces, no tiene sentido esto. Y respecto del pagaré de consumo, más allá de las tesis que están dando vueltas, esta de integrar el contrato, el proceso ejecutivo, de hacerle traer al acreedor el contrato original, que para mí es un injerto del proceso ejecutivo que no corresponde, yo creo que usar un pagaré para plasmar un crédito de consumo es de vuelta como la ley de prendas para la compraventa de autos, es meter el círculo dentro del cuadrado y darle un martillazo para meterlo. El pagaré era un título valor de círculo entre comerciantes, no está pensado para asegurar créditos a los consumidores. Entonces deberían crearse otro tipo de títulos. Siguen insistiendo con lo mismo, bueno, hay posiciones comerciales tomadas y una realidad también, ¿no? de operatoria comercial que parecería ser que se impone y que de alguna manera estamos tratando de subsanar. Yo creo que habría que prohibirlo expresamente, más allá de que está prohibido, o sea, hacer valer la prohibición que ya está en el 36 de la Ley de Defensa del Consumidor y buscar otra manera de hacer circular el dinero. No sé si te contesté las dos preguntas, Julio. Sí, sí, Doc. Y la única, digamos, ahí en esto, digamos, de la conveniencia de hoy de los deudores por ahí, que son consumidores, la mayoría, el tema de la cosa juzgada, digamos, ya eso es como un límite a la indexación, Sí, ¿no? claro. O sea, ya de ahí Sí, claro. ya no podemos hacer nada. No, una vez que hay cosas juzgadas, hay cosas juzgadas, ya está. Nos guste o no nos guste, tendremos que pelear la batalla en otra. Lo que sí vi ahí, perdón, lo que sí vi en algunos fallos o en algún comentario de algún libro es que podría variarse la tasa de interés aplicada, como que la ejecución de la sentencia, digamos, está en la facultad de los jueces cambiar la tasa en virtud de la realidad económica. Pero bueno, es discutible. Sí, Lo que eso pasa es sí. que me parece que podría ser una solución porque cuando uno hace los cálculos, yo no sé cómo vendría esto en el tema de consumo, ¿no es cierto? Pero cuando uno hace los cálculos, ha quedado totalmente desfasado una liquidación, digamos, de una deuda de 2019-2020 judicial a lo que son los valores actuales, es decir, es un enriquecimiento sin Claro, causa pero de tema. está la regla del 770 para eso. Claro, cambiar ahí ya sin que opte la cosa juzgada. Digamos, es también una Exacto. cuestión de paridad, ¿no? Entre las partes, pero bueno. Pero el derecho del consumidor no es un derecho entre iguales, ese es el punto. No hay paridad entre las partes. El derecho del consumidor, digamos, jugaría a favor del deudor para no variar la tasa. Es decir, esta realidad económica frente al deudor que debe, por ejemplo, una demanda de, no sé, Garbarino, o yo, por ejemplo, que soy abogado de tarjeta naranja, tengo un juicio, digamos, en donde hay un consumidor, en donde una deuda del 2020, cuando uno lo hace al cálculo, como hizo el doctor Osola, con la calculadora de la página web, cálculo de inflación, yo saca una deuda, supongamos 100.000 pesos, con la tasa de interés, y calculado ahí en la página web, me da el día de hoy, sin el interés moratorio judicial, 600.000 pesos. Entonces, también cómo afecta al proveedor, en este caso mi cliente sería naranja, ¿no? Pero lo pongo sobre la mesa, digamos, como en este trato desigual entre proveedor y consumidor, ¿no es cierto? Si eso jugaría en contra o no. No sé si primero, el derecho del consumidor no puede, para que funcione, no me alcanza el tiempo para darte la explicación de lo que me estás preguntando. Necesitamos 2 clases para poder explicarte por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. No, pues parecería ser que cuando hablamos que el derecho del consumidor
es protector y demás, son como dogma de fe, hay que creerlo porque hay que creerlo. ¿No? Que cuando decimos que el consumidor es débil, parece que estamos profesando, lo hay que creerlo porque es como el Padre Nuestro, ¿no? ¿Lo creemos o no lo creemos? Y no es así, hay toda una explicación inclusive económica y del buen funcionamiento de la economía que explica que la protección del consumidor es necesaria, avalado por teorías económicas y por premios Nobel de Economía, o sea, hace el buen funcionamiento del capitalismo en la protección del consumidor. Estamos Es muy largo, totalmente, no me quiero meter ahí. Ahora, para que totalmente, esto funcione, vos no podés tratar igual al consumidor que al proveedor. Necesitas hacerte cargo de que hay una diferencia y de que es un derecho de desiguales, no es un derecho de iguales. Ahora, ¿cómo juegan las realidades económicas frente a esa desigualdad? Hay mucho análisis de caso concreto que también no podemos generalizar. Cuando hablamos del diálogo de fuentes al principio, el desafío que nos trae el diálogo de fuentes es que no podemos generalizar soluciones. Lo que nos obliga el diálogo de fuentes es a analizar cada caso en particular. Entonces, decir, todas las liquidaciones hay que revisarlas, o todas las prohibiciones de indexar están bien, o todo está mal, o en todos los casos afecta a los consumidores, o en todos los casos no se los afecta, es muy difícil hacerlo. La manera en que el legislador nos puso que hay que resolver los conflictos requiere de cada vez un laburo más artesanal en cada caso concreto. Entonces, claro, no te yo puedo dar una planteo, respuesta muy amplia en un caso muy concreto. no, y yo lo Ah, último, no, perdón a los compañeros por ahí si me excedo, pero por ahí yo, entonces la vía que le veo es probar, de acuerdo a lo que decís vos, doctor, probar en cada caso una especie o un enriquecimiento sin causa de una de las partes. Entonces, es decir, bueno, acá, pero acreditar cuál es el desfasaje o la distorsión en cada caso. Lo que pasa es que es peligroso también, porque si se actualiza, digamos, si todo se indexa, vamos a pasar del otro lado del río. Hoy está, digamos, justamente la prohibición de indexar fue porque en el 89, creo, o con la hiperinflación, estábamos del 91. otro lado del río. Pero bueno, nada, no quiero hacer perder más tiempo a los compañeros. No, por eso que Estamos, digo, hay cosas que merecen que ver cada caso en particular. Y lo último, pues ya tenemos que ir cerrando a Mariela, Sí. respecto de las acciones judiciales y la ley de seguros, si bien hay mucha jurisprudencia que está empezando a aplicar los 5 años, yo creo que ahí hay una necesidad de una revisión legislativa más profunda, porque el Código Civil no es claro respecto de los plazos aplicables a las prescripciones. Entonces, más allá del plazo específico de la 17.418, hay ahí un montón de cosas que rediscutir o que habría que repensar en cómo está escrito el título de prescripción, que no es para nada claro, es muy flojo Pechi, ¿cómo en andás? el Código Acabo de Civil llegar al Comercial. consultorio y la Ceci me contó esta historia que no me gusta nada, Pechi. Escuchar. Ahí cerramos un micrófono. Entonces, sí, entonces también necesitaría otra clase más, Mariela, para explicarte por qué creo que debería aplicarse los 5 años o por qué debería usarse el año. No nos tenemos tiempo para tanto. Así que bueno, Caro, te agradezco de vuelta la Sí, Walter, invitación. ha sido una clase con mucho material, súper dinámica, súper ágil, con miles de preguntas. Creo que ha sido bastante intensa. Acá te están agradeciendo, excelente, muchas gracias, dice María Gabriela Agüero, Viviana Calderón también. Bueno, ahí les dejé el Instagram, excelente. cualquier cosa me agregan en Instagram y me escriben por ahí, yo quedo a disposición. Está genial. Bueno, a todos recordarles, acá también están diciendo, excelente disertación, felicitaciones Rodrigo Pablo, muchas gracias Belén, excelente clase. Espero que estén leyendo también todas esas felicitaciones en el chat. Recordarles a todos que el próximo miércoles hay un cambio de horario, va a ser de 15 a 17, igualmente se lo vamos a estar recordando por mail. Y Walter, te dejo tu último minuto para que puedas despedirte. En nombre de Comercio y Justicia te agradecemos una vez más que hayas sido parte de este curso y ha sido un aporte invalorable para nosotros tenerte en este curso. No, les agradezco a ustedes de vuelta la invitación y quedo, insisto, a disposición y bueno, espero que se hayan podido llevar algo para seguir en esta lucha que es el derecho al consumidor, que no es fácil, que a veces avanza, a veces se retrocede, pero que vale la pena seguir sosteniéndola. Muchísimas gracias a todos y que tengan lindas noches.
Muy buenas noches a todos y nos Chao, vemos la semana que gracias. viene. Muchísimas gracias.